Buenas noches, muchachos. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Tengo audio. Tengo retorno. A ver, ¿me escuchan? Vanessa, ¿me escuchas, hija? Sí, profesor. Muy bien. A ver. Sí, muy bien. Gracias, Jenny. A ver, vamos a ver dónde nos hemos quedado. Ya nos hemos quedado acá. A ver, tipos de ratios de liquidez. Entonces, en cuanto a los tipos de ratios de liquidez, miren. A ver, el ratio de liquidez es uno de los indicadores claves que todo balance de una empresa debe trabajar y conocer para tener una idea realmente de la tesorería, ¿no? El dinero que hay en la empresa. Dentro de los ratios que podemos encontrar, los más conocidos, pero no los más importantes, tenemos el ratio de liquidez general. Este tipo de ratio ayuda a calcular la proporción de deudas a corto plazo que una empresa puede cubrir con sus activos. La fórmula del ratio de liquidez general es liquidez general, liquidez corriente, también es conocida como liquidez corriente, ¿no? Muy bien, entonces, la liquidez, la fórmula es activo corriente entre pasivo corriente. ¿Listo? Esa es su fórmula. Ahora, este ratio, el de liquidez general, nos muestra la capacidad de pago de la empresa en un momento dado. A medida que aumenta la proporción de este ratio de liquidez, ¿no es cierto?, proporción de activos corrientes con relación a los pasivos corrientes, o sea, lo que tiene la empresa con las deudas a corto plazo, se contará con un capital de trabajo mayor para llevar a cabo las operaciones normales de la compañía. ¿Listo? Muy bien. A ver, les hago un comentario, ¿no? En CONACEP, ¿no? La CONACEP, ¿no es cierto?, ahora Superintendencia de Mercado y Valores, en su libro de Indicadores Financieros y Empresariales, señala que este ratio indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento o mayor exigibilidad. O sea, calcula dividiendo los activos corrientes, acá estamos viendo, a ver quién más está integrando, Vita Villafuerte, repito, Vita Villafuerte, y Rosemary Belén Vicencio Peralta. Rosemary Belén Vicencio Peralta. Ya está. Muy bien. Se calcula dividiendo pues, el activo corriente y el pasivo corriente, ¿no? También llamado pues, activo circulante o pasivo circulante, ¿de acuerdo? Los activos circulantes son los activos corrientes, los pasivos circulantes son el pasivo corriente, ¿no? Muy bien. Listo. El otro ratio de liquidez que tenemos acá, ¿no?, es liquidez de prueba ácida. Este ratio, también llamado coeficiente, ¿no?, son ratios o coeficientes de prueba ácida, es una de las medidas más interesantes y con más detalles. Calcula la capacidad que tiene una empresa para afrontar sus deudas a corto plazo con elementos del activo, puesto que resta estos elementos que conforman parte del inventario, ¿no es cierto? Entonces, acá restamos al activo corriente los inventarios, ¿no? Lo hacemos más líquido, ¿no es cierto? Lo más líquido posible, ¿no? Ismael Medina Paco. A ver, vamos a anotarlo a Ismael. Medina Paco Ismael. Ya está. Muy bien. ¿Y cómo es su fórmula? Activo corriente menos existencias entre pasivo corriente. Y después tenemos la prueba defensiva, ¿no? La prueba defensiva. Ahora, en cuanto a la prueba ácida, antes de terminar esto, ¿no?, este ratio coeficiente tiene por objeto medir de una manera más rigurosa la liquidez, ¿no? Por eso se le resta, más rigurosa, por eso se le resta los inventarios. ¿Listo? Para medir la capacidad de pago de la empresa. En este sentido, para obtener este ratio, a los activos corrientes se le restan las existencias y los gastos pagados por anticipado. ¿Listo? Los gastos pagados por anticipado también se le restan. Si es que hubiera, pues, ¿no es cierto? Luego, esta diferencia se divide entre los pasivos corrientes. Muy bien. La prueba defensiva. A través de este ratio, es posible conocer la capacidad de una compañía de operar a corto plazo con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta.
¿Qué quiere decir eso? Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo. En el sentido, considera únicamente los activos mantenidos en caja y bancos y lo relaciona con el pasivo corriente, lo más ácido posible, ¿no? La acidez depende, ¿no es cierto? En este caso, en los ratios de liquidez, depende mucho qué partidas tomo, ¿no es cierto? Una liquidez general no es muy ácida, tomo pues todo el activo corriente. Una prueba ácida, ¿no es cierto? Es mucho menos ácida, ¿no es cierto? Entonces solamente le resto los inventarios y los pagos por anticipado, ¿no? Si es que los hubiera, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los, Barrientos, mirando, ya está. En el caso, por ejemplo, de la prueba defensiva, es lo más ácido posible, solamente tomo el dinero líquido, ¿no es cierto? El dinero líquido. ¿Cómo se calcula? Caja y bancos entre pasivo corriente. Si quiero lo multiplico por 100 para que me exprese en porcentaje, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí tenemos estos ratios. Vamos a ponerlos en azulito, ¿ya? En azulito. A ver, vamos a ver. Yo lo voy a bajar un poquito, o lo vamos a subir acá. Ahí está, para que no nos moleste. Listo. Ya está. Ahora vamos, otros ratios que se relacionan con la liquidez. Tenemos, a ver, tenemos, a ver. Tenemos el ratio de capital de trabajo, ¿no? Se relaciona con la liquidez. ¿Por qué se relaciona con la liquidez el capital de trabajo? Miren. Con este tipo de ratio financiero se muestra, ¿por qué? Porque se muestra lo que una empresa dispone tras pagar sus deudas inmediatas, o sea, cuánto dinero tiene la empresa para efectos de inversión, ¿no es cierto? Esto por eso se relaciona con la liquidez. En otras palabras, lo que posee la empresa al final para poder operar. Entonces, nuestro capital de trabajo es simple, ¿no? Es activo corriente menos pasivo corriente. ¿Listo? Es un ratio, este ratio del capital de trabajo se relaciona mucho con los ratios de liquidez. Ahora tenemos los ratios de liquidez de las cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Acá tenemos ratio de liquidez cuentas por cobrar, permite conocer el tiempo promedio en el cual las cuentas que todavía no se cobran pueden convertirse en dinero en efectivo, ¿no es cierto? Está relacionado pues con la liquidez de la empresa. Winder Barrientos, ¿no? Puede utilizarse dos tipos de fórmula. A ver, periodo de cobro, promedio de cobro, cuentas por cobrar, por días del año. Acá en los días del año tomamos los 360 días entre ventas anuales, ¿no es cierto? Entre ventas anuales en cuenta corriente, ¿no? Las ventas anuales en realidad. O por rotación de cuentas por cobrar, que son las ventas anuales en cuenta corriente entre las cuentas por cobrar, ¿no? ¿Está? Esos son los ratios, ¿no es cierto?, de las cuentas por cobrar. ¿Listo? Muy bien. A ver. Otro más. Winder Barrios. Entonces ya sabemos cuáles son los ratios y cuáles son las fórmulas, ¿no es cierto? Entonces, miren acá, vamos a hacer algo. Ya está. Vamos a ponerle control G. Y me voy a ir al otro lado. Ya vamos a irnos a los otros. Vamos a atacar también el tema 7, que son, a ver acá, el tema 7, análisis de cobertura, para hacerlo en un solo acto. En la práctica lo hacemos en un solo acto. Los análisis de cobertura. ¿Qué son los análisis de cobertura? Miren. El ratio de cobertura se encuentra entre los ratios de liquidez también, ¿no? Por eso lo estoy atacando, ¿no? También se encuentra entre los ratios de liquidez. Y son aquellos que miden la capacidad de la compañía para hacer frente a las deudas a corto plazo. No hay valores estándares para los ratios de liquidez, ya que varían dependiendo del tipo de empresa y negocio. En cuanto al ratio de cobertura en concreto, los ratios de cobertura, mide el grado de cobertura del activo circulante con respecto al pasivo circulante, determinando la capacidad de la empresa para poder hacer frente a los pagos de sus deudas con vencimiento en el corto plazo. Permite hacer comparaciones entre empresas al relativizar lo que el fondo de maniobra calcula como valor absoluto.
¿no? Entonces, un ratio de cobertura es un ratio de liquidez porque básicamente lo que nos da, pues nos proporciona es cuán líquida también es la empresa, ¿no es cierto? La capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo. Y eso depende, ¿eh? ¿No es cierto? Estos ratios de liquidez, sus factores o lo que nos determina, va a depender mucho del tipo de empresa, el giro de la empresa o el negocio, ¿no es cierto? En primer lugar. Y después, en sí, mide la cobertura del activo circulante no olvidarse que estamos hablando del activo corriente, respecto al pasivo circulante, que es el pasivo corriente. ¿Listo? Compara los dos. ¿Cómo los compara? Miren acá. Vamos a ver. ¿Cómo se calcula el ratio de cobertura? Para calcular este ratio tenemos que conocer previamente dos datos importantes. ¿Cuáles son esos dos datos importantes que tenemos que conocer? El activo circulante, ¿no es cierto? ¿Listo? Para calcular. Aquí está. Calcular el activo circulante. Este ratio vamos a conocer previamente dos datos importantes. El activo circulante, a ver, control Z. Ya está, para calcular este ratio tenemos que conocer dos datos importantes, ¿no? Vamos a marcar esto. El activo circulante que representa el activo corriente, ¿listo? Eso representa el activo corriente, y el pasivo circulante que es el pasivo corriente. Ambos son corrientes, ¿no? Tanto el activo como el pasivo. Y cuyos nombres pueden ser activo o pasivo circulante. Dice, por su parte del activo circulante está formado por aquellos elementos que se convierten en un corto plazo en dinero, ¿no? Ya está. Cuando me dice eso, en un corto plazo se convierten en dinero. Estamos hablando, por ejemplo, de las cuentas por cobrar, ¿no es cierto? De los inventarios, etcétera, ¿no? Aquello que se puede convertir en dinero a corto plazo. Y en este sentido cabe diferenciar las siguientes masas patrimoniales. A ver, vamos a ver estas masas patrimoniales. Vamos a chequear. Existencias. Las existencias es una masa patrimonial, ¿no es cierto? Es una masa patrimonial porque es patrimonio de la empresa, ¿no es cierto? Las existencias, los inventarios. Entonces me indica que las existencias, su conversión en dinero de las existencias estará supeditada, condicionada a su producción y venta. Por tanto, formarán lo que se le denomina realizable condicionado. Melija Nampa Álvarez. Ya está. Entonces, por eso, ¿se acuerdan? Nosotros, por ejemplo, a las existencias, de ahí sale ese nombre, ¿no? El nombre, por ejemplo, de activos realizables. Los activos realizables son las existencias, sale de acá, ¿no? Realizable. Viene, ese término realizable es un término que significa venta, ¿no es cierto? Realizar, vender. Entonces, miren esto, las existencias, su conversión en dinero, llamo razón con ansia. Ya hablamos razón con ansia. Ya está. Su conversión en dinero de las existencias estará supeditada, ¿no? Condicionada a su producción y venta. Por tanto, formarán de lo que se llama realizable condicionado, ¿no es cierto? Condicionado, ¿por qué? A mayor cantidad de existencias, ¿no es cierto? Mi proporción en ventas va a aumentar. A menor cantidad de existencias, mi proporción en ventas va a disminuir, ¿de acuerdo? Entonces, las existencias es un realizable condicionado, pero es un realizable, ¿no? Es un activo realizable, ¿de acuerdo? Deudas a favor, vamos a ver, este es otro factor, ¿no? Deudas a favor, ¿de qué se trata? Saldos a favor de la empresa con vencimiento a corto plazo. Su conversión se considera a su vencimiento. Forman lo que se llama realizable cierto, ¿no? Ese es el término. Son las cuentas por cobrar. Técnicamente se les denomina realizable cierto, se les llama realizable cierto, ¿no? Saldo a favor con vencimiento a corto plazo. Su conversión se conseguirá a su vencimiento. Son aquellos que tenemos de vencimiento a 30 días, a 45 días, a 15 días, esas cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Cuando la empresa da créditos, tenemos cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar, ¿listo? Esas cuentas por cobrar que damos al crédito, ¿no es cierto? Son cuentas por cobrar
¿no es cierto? A corto plazo, ¿no? Porque el crédito que damos es a 45, 15, 30 días. ¿Listo? Entonces, esas deudas a favor se denominan técnicamente, ¿no? Se llaman realizable cierto. ¿De acuerdo? Realizable cierto. Las cuentas bancarias y tesorería. Partida que conforman la tesorería de la empresa, el dinero que tiene la empresa, ¿no? Tesorería es el dinero con el que cuenta la empresa. Su disponibilidad es inmediata y por lo tanto forman parte del disponible de la empresa. ¿Listo? Forman parte del disponible de la empresa. Es más, así lo tenemos tipificado en nuestro plan contable, ¿no es cierto? Como disponible. Todo lo que nosotros tenemos en cuentas bancarias y tesorería, o sea, cuentas bancarias y caja que tiene la empresa, ¿no es cierto? Representan, ¿no es cierto?, el disponible que posee la empresa. Entonces acá le vamos a dar esto, ¿ya? Ya está. Listo. Ya está. Muy bien. Mientras que el pasivo circulante, miren esto, mientras que el pasivo circulante es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo. Estamos hablando de pasivo corriente, ¿no es cierto? Pasivo circulante o pasivo corriente son sinónimos. Es decir, menos de un año, en el que se incluyen todas las deudas y obligaciones que deben ser pagadas por la empresa en un plazo más corto, no sé, un plazo más corto a un año, ¿de acuerdo? Ese es el pasivo circulante. El pasivo circulante se refiere al pasivo corriente, ¿listo? Se refiere al pasivo corriente. Y ese pasivo corriente, María Cristina Solís Ivana, ese pasivo corriente, ¿no es cierto?, contiene las obligaciones a corto plazo. ¿Listo? A corto plazo. Es decir, menos de un año, ¿no? Las obligaciones a corto plazo ya sabemos que son menos de un año. En el que se incluyen todas las deudas y obligaciones, en que se incluyen, dice, ¿no? Se incluyen todas las deudas y obligaciones que deben ser pagadas por la empresa. Entonces, en ese pasivo corriente se debe incluir todas las deudas y obligaciones, vamos a marcarlo, que deben ser pagadas por la empresa en un plazo más corto a un año, ¿no es cierto? Que no deben pasar pues del año. Ya está. Muy bien. Vamos a ver el control general. Ahora, seguimos, ¿no? Así, una vez que se tengan estos dos datos, tanto el activo como el pasivo circulante, ¿no es cierto? El activo corriente y el pasivo no corriente, ¿no es cierto? Entonces, aplicamos el ratio, ¿no? Y la fórmula es esta. Ratio de cobertura. Es activo circulante entre pasivo circulante, ¿no es cierto? Es similar a lo que es el activo, a ver, la liquidez general, ¿no? Activo corriente entre pasivo corriente. Hasta ahí es similar, ¿no? En cuanto a la interpretación que tenemos que dar al dato obtenido, tenemos que saber que cuanto mayor sea el ratio, ¿no es cierto?, será la seguridad para poder pagar las deudas. Tenemos seguridad, ¿cierto?, de pagar las deudas. Cuando mayor sea el ratio, bueno, pues nos da mayor seguridad de poder pagar las deudas, ¿no es cierto?, a corto plazo, ¿cierto? El resultado de ese ratio nos da mayor seguridad de pagar las deudas a corto plazo. Muy bien. Asimismo, el ratio de liquidez de 1.5 implica que por cada sol a pagar la empresa dispone, ¿no?, de 1.5 soles. ¿De acuerdo? Cuando me da 1.5 significa que mi capacidad de pago es de 1.5 soles. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando interpretemos, muchachos, cuando interpretemos, nos vamos a dar cuenta que es lo que tenemos para poder afrontar, ¿no? Muy bien. A título orientativo citamos algunos márgenes de referencia. 1.5 es una buena cobertura de las deudas a corto plazo. Pero sin olvidar, un excesivo nivel puede disminuir la rentabilidad o mantener activos ociosos. ¿Qué significa disminuir la rentabilidad? Un mayor nivel de 1.5 significa, por ejemplo, que no estamos utilizando ese capital de trabajo, ¿no es cierto? Tenemos que tener una reserva para pagar nuestras cuentas a corto plazo, nuestras deudas a corto plazo.
Pero no hay que exagerar, pues, ¿no es cierto? 1.5 está bien, pues tengo, por cada sol de deuda tendría 1.5, ¿no es cierto?, de cobertura para poder responder esa deuda, ¿no es cierto? Hoy ya tengo un margen de 5, de 0.5, ¿no? 0.5 puntos. Pero tampoco se debe tender a exagerar. Imagínense si nos da un ratio de 2, como les estaba diciendo la clase pasada. Cuando nos da un ratio de 2, ¿no es cierto?, significa que tengo 0.5 ocioso. Es un activo ocioso. Es un activo que no se invierte, no se rota, ¿no es cierto? Ese 0.5 adicional, ¿no es cierto?, al 1.5 lo debemos derrotar, lo debemos de invertir, ¿no es cierto? ¿En qué? En rotación, pues, de compra de mercaderías, ¿no? Proporcionarnos mayor, movimiento económico y por ende que nos dé mayor rentabilidad. Pero si no lo operamos de esa forma, ¿no es cierto? Si ese exceso de liquidez que tenemos no lo trabajamos, no lo operamos, no lo convertimos en operaciones, por ejemplo, en el giro normal de las operaciones, ¿no es cierto? No lo metemos a nuestra operación a través de inversión, entonces nuestra rentabilidad te va a disminuir, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esto, ¿no es cierto? La empresa, por ejemplo, no sé, lo que busca en esencia, su objetivo, uno de sus objetivos principales es la obtención pues, de utilidades, ¿no? O sea, ser rentable. Entonces, entre más movimiento tenga la empresa, ¿no es cierto?, más rentabilidad va a tener, pues, ¿no es cierto? Entre más activos estén trabajando, estén rotando, más rentabilidad va a tener. Claro, sin descuidar la parte, por ejemplo, ¿no es cierto?, de poder responder las deudas a corto plazo, ¿no? Y con 1.5, ¿cierto? Ese 1.5 observamos que es suficiente, ¿no? Se considera, por eso se considera más de 1.5 no, hasta 1.5, ¿no es cierto? Para poder tener esa reserva o esa garantía de que la empresa va a poder coberturar, ¿no es cierto?, sus deudas a corto plazo. Ahora, ¿qué pasa en este rango de 1 a 1.15? Cuando es menor a 1.5, desde 1 a 1.5, es una cobertura aceptable de deudas a corto plazo, ¿no es cierto? ¿Por qué es aceptable? ¿No es cierto? Porque es 1 a 1. Pero 1 a 1 todavía me corro riesgo, ¿eh? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque puede haber problemas, tener problemas de liquidez, ¿ah? Puede haber contingencias en la empresa, problemas, por ejemplo, que se puedan dar en la empresa, ¿no es cierto? Y que básicamente ese factor de 1 que ya estoy al límite, ¿no es cierto? Tener un factor de 1 es estar al límite de liquidez de la empresa. De repente ese factor de 1 se convierte en 0.99, ¿no? Y estoy con 0.01, ¿no es cierto?, de déficit para poder coberturar esas deudas a corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de 1, 1.2 ya puede ser, ¿no? 1.3 ya es aceptable, pero mayor a 1, ¿no? Mayor a 1 siempre, porque siempre hay que verificar las contingencias o los problemas que pueda tener la empresa en su operación, ¿no? Esos problemas pueden darse, por ejemplo, como les indico, ¿no es cierto?, en algún momento tener menor liquidez, y si yo no proyecto, ¿no es cierto?, ¿no? Puede ser menor a 1, 0.9, 0.8, y tengo problemas, ¿no? Tengo problemas. Eso rápidamente, cuando tenemos un factor de 1, sí es aceptable, de todas maneras tiene que estar en ese lapso, ¿no? O sea, entre 1 y 1.5, puede ser 1.2, 1.3, 1.4, normalmente, no 1. ¿Por qué? Porque el 1 es muy, muy variable, eso no se va a sostener, ¿no? A ver, ¿qué hay acá? Entonces hay que tener cuidado. Cuando es menor a 1 es deficiente. Hay deficiente cobertura de deudas exigibles en el corto plazo. ¿Listo? Cuando es menor a 1, pues definitivamente no contamos con la liquidez suficiente como para poder tener esa cobertura, ¿no? Con menos 1 o 0.8, 0.5, 0.4, 0.3, ¿no es cierto? Menos a 1, significa que la empresa pues no es líquida, ¿no es cierto? No es líquida. Y si no es líquida,
¿no es cierto? Entonces, básicamente no tiene, a ver, este problema con la empresa para poder coberturar sus deudas a corto plazo. Entonces, vamos a marcar lo más importante, ¿eh? A ver, ya tenemos la fórmula cuando hemos identificado el activo circulante y el pasivo circulante, ¿no es cierto? En el ratio de cobertura. El activo circulante el activo circulante, no olvidar que el activo circulante, ¿no es cierto?, representa al activo corriente y el pasivo circulante representa a lo que es el pasivo corriente, ¿no? Ahora, en cuanto a acá, vamos a ver, en cuanto a la interpretación de los ratios, ¿no? Entre mayor sea, sin sobrepasarse, por supuesto, del 1.5, ¿no es cierto?, nos da mayor seguridad para poder pagar las deudas, ¿no? Cuando sea mayor, será la seguridad para poder, nos dará pues seguridad para poder pagar las deudas a corto plazo. Ya está. A ver, un ratio de liquidez implica, ¿no? Ya sabemos que por cada sol tenemos un sol punto 50 para dar, ¿no es cierto?, disponer sobre esa liquidez. ¿Cuándo se considera bueno, malo o deficiente? Bueno es cuando tenemos un ratio de 1.5, ¿no es cierto? Ya, vuelvo a repetir. Cuando es mayor a 1.5 no es bueno. Esto no es bueno porque estamos desperdiciando, ¿no es cierto?, nuestros activos como empresa, ¿no es cierto? ¿Listo? Mayor de 1.5, 1.7, tengo un 0.2 que lo puedo meter a operación, ¿no es cierto? Lo puedo hacer circular para que me genere mayor rentabilidad. Ahora, de 1 a 1.5 es una cobertura aceptable, ¿listo? Es una cobertura aceptable. Listo, pero tiene que ser mayor a 1, ya les he dicho, por efecto de riesgo, ¿no es cierto? El riesgo, ¿no es cierto? La seguridad de hacer frente a mis deudas a corto plazo. Cuando es menos de 1, no voy a coberturar esas deudas, no voy a poder cancelar esas deudas. Y cuando esté en ese rango de 1, ¿no es cierto?, es muy factible que ese rango de 1 baje. Entonces, al bajar ya me veo problemas. Entonces, normalmente para que sea aceptable, tiene que ser por encima del 1 y menor del 1.5, ¿no? 1, 1.1, 1.2, 1.3, etcétera, ¿no es cierto? Mayor. ¿Para qué? Para coberturar ese riesgo que tenemos. Menor de 1, deficiente, ¿no es cierto? Cuando es menor de 1, estoy en problemas. ¿Listo? Cuando me da resultado menor de 1, tengo problemas. ¿Por qué tengo problemas? Porque básicamente no voy a poder coberturar esas deudas a corto plazo, ¿no es cierto? Tengo mucho riesgo, ¿no es cierto? Tengo mucho riesgo para cobertura. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a la siguiente. ¿Cómo se calcula el ratio de cobertura? Estos son los barómetros, ¿no? O sea, lo que hemos visto. El 1, el 1.5 y más de 1. Esos son los barómetros. Los barómetros son instrumentos de medida, ¿no? Para conocer el ratio de cobertura de la empresa es necesario poner en contexto el dato y entender el sector. ¿Listo? Esto tenemos que tener muy en cuenta. Hay que poner en contexto, ¿no es cierto? Cuando nos indica poner en contexto es la realidad, ¿no es cierto? Y entender el sector, o sea, dónde está involucrada la empresa, pues, ¿no es cierto? No todas las empresas tienen el mismo giro de negocio, muchachos, ¿eh? No todas las empresas tienen el mismo giro de negocio. Hay empresas, ¿no es cierto?, y sus ratios, hay empresas que básicamente la tendencia de esas empresas juega mucho pueden tener un menor ratio de liquidez que otras, ¿no? ¿De acuerdo? Por el tipo de empresa, por el tipo de empresa. Muy bien, a ver, ya que algunos de ellos, como el de la distribución, suelen tener muchas deudas a corto plazo por el pago a proveedores, ¿no? Como en la distribución, suele tener muchas deudas por el pago a proveedores. Por tanto, si queremos analizar una compañía o una empresa en concreto, tendremos que conocer las características del sector. También, ¿no es cierto?, la situación que atraviesa la empresa, ya que si se ha decidido realizar una importante inversión,
es posible que el ratio de cobertura pueda verse perjudicado. Así, las cosas, la mejor manera para entenderlo y utilizar este indicador es, en primer lugar, entender el sector y comparar a las empresas que lo conforman para saber cuál es la situación financiera de las demás y así entender si el ratio es demasiado alto o demasiado bajo. Por otro lado, también es positivo comparar la empresa con ella misma y conocer la evaluación que va teniendo en los resultados trimestrales o anuales. De esta manera, sabremos si la gestión está mejorando o no. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, el ratio de cobertura, ¿no es cierto? A ver, en primer lugar tengo que conocer el sector en el cual estoy involucrado, ¿no? Si soy una industria, tengo que identificarme en qué sector estoy. ¿Estoy en el sector industrial? ¿Estoy en el sector comercial? ¿O estoy en el sector de servicio? ¿No es cierto? Ahora, dentro del sector industrial tenemos diferentes tipos de industrias, muchachos, ¿no? Unos son industrias agrícolas, ¿no? ¿no? De producción agrícola. Otras son industrias mineras, de producción de minerales. Otras son industrias manufactureras, ¿no? Y entre las manufactureras también tenemos X tipos de industrias, ¿no? Por ejemplo, algunos tipos de empresas manufactureras, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos empresas que se dedican a la elaboración de prendas de vestir, empresas que se dedican, manufactureras, ¿no? Empresas que se dedican, por ejemplo, a lo que es elaboración de un producto determinado, ¿no es cierto? Como los derivados lácteos, ¿no? Entonces, eso, ¿no es cierto? Tenemos que saber y entender, ¿no? Y comparar, o sea, la comparación para efecto de los ratios, ¿no es cierto? Las tenemos que hacer con el mismo tipo de empresa, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, el mismo giro, ¿no es cierto? El mismo giro dentro del sector en que está el mismo giro. Si no, no vamos a poder comparar, ¿no es cierto? No vamos, yo no puedo comparar, por ejemplo, vuelvo a repetir, la Coca-Cola con leche Gloria, porque son dos productos totalmente distintos, ¿no es cierto? Son dos tipos, dos sectores que se dedican a diferentes productos dentro de los productos manufactureros. Es igual. Yo no voy a comparar P. Gloria con Cementos Yura, ¿no es cierto? O una empresa tampoco de transportes, los ratios, ¿no? Es muy distinto, muchachos, ¿eh? Es muy distinto. Entonces, hay algunas empresas, vuelvo a repetir, ¿no? Si yo quiero comparar a nivel de empresas, ¿no? Que básicamente, pues, ¿no es cierto? Tienen diferente política de lo que son la liquidez de empresa, ¿no es cierto? Hay unos que necesitan mayor liquidez y otros que necesitan menor liquidez, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, sobre esa base tengo que aplicar. Es por eso que normalmente tenemos que comparar con empresas del mismo giro. Pero también podemos comparar, ¿no es cierto?, con nuestros mismos estados financieros, ¿no? La propia empresa de periodo a periodo, ¿no? Podemos comparar, por ejemplo, a ver, periodo 2000, depende del periodo de reporte, pues, ¿no es cierto? O del ciclo económico, ¿no? Depende del tipo de empresa, ¿de acuerdo? Hay unos que aplican, en vez de periodo, aplican el ciclo económico. Y no olvidarse, ¿no? Que cuando hablamos de ciclo económico, estamos considerando, ¿no es cierto?, desde que empiezo la actividad hasta que la culmino. Ese es un ciclo económico, ¿no? Esto que también se denomina periodo, es una parte, pues, del periodo del ciclo económico, ¿no es cierto? Entonces, puedo comparar, sí, no sé, puedo comparar periodos. Dentro de los periodos, por ejemplo, de tiempo, ¿no? Puede ser un año, puede ser un trimestre, puede ser, ¿no? Puede ser mensual, puede ser semanal, ¿no? Pero tiene que tener también el mismo rango de tiempo para efecto de la comparación, ¿no? ¿Listo? Yo puedo comparar, a ver, un trimestre, el primer trimestre del año pasado en relación al trimestre de este año, ¿no? Trimestre. Enero, febrero, marzo, ¿no es cierto? Los resultados de enero, febrero, marzo, la liquidez